Buenas, buenas. Hola muchachos. O dedicado especialmente a nuestro troll de YouTube, buenes. Sí. No, borren eso. No, póngalo. Hoy vamos a estar aclarando algunas de sus dudas sobre el feminismo y hablando del papel que juega los medios de comunicación en esta imaginario colectivo que hemos creado sobre el feminismo. Entonces, ¿por dónde empezamos? Sí, qué difícil empezar, o sea, es tanto que decir, pero bueno, definitivamente creo que tanto para Giri como para mí es un tema que amamos, que nos apasiona demasiado, que nos cambió la vida. Y para todas las personas que nos están escuchando en este momento, que tienen como dudas, que tal vez alguna vez han dicho como no entiendo muy bien el feminismo, no me queda claro, no estoy de acuerdo con ciertas partes, porfa, déjenlo en los comentarios porque eso es una retroalimentación increíble y nos damos una idea también de a dónde están como esos vacíos de información que necesitamos compartir y de lo que necesitamos hablar más. Entonces, bueno, no sé si tal vez podemos empezar por lo más básico, hablemos de buenas a primeras como sobre qué es el feminismo, Sí. O sea, qué es el movimiento feminista, puro y duro y crudo, no mentira, pero sí, digamos, qué son los valores del feminismo o los objetivos del feminismo, mejor dicho. Sí, yo creo que podemos empezar cómo surgió el feminismo, ¿verdad? El feminismo es un movimiento social y político creado por las mujeres que estaban luchando por obtener los mismos derechos que los hombres. Entonces, lo vemos con el movimiento sufragista también, ¿verdad? El derecho al voto. Anteriormente, las mujeres no eran consideradas como sujetas políticas. ¿Cómo se dice? Como sujetas. Sí, no se les consideraba actores económicos ni políticos activos en la sociedad. O sea, eran vistas como, digamos, ciudadanas de segunda categoría, ¿verdad? Como decir, una extensión de un niño o una niña, ¿verdad? Una persona que no gozaba de los mismos privilegios y derechos que un hombre, en este caso, ¿verdad? Para ejercer el voto, para ejercer su educación, o sea, no podían educarse, educación superior específicamente, o también no podían, digamos, tener propiedad, no podían tener cosas a su nombre, propiedades a su nombre, herencias a su nombre. Era un tema como que verdaderamente eran ciudadanas de segunda categoría porque no gozaban de los privilegios económicos y políticos, pues obviamente sociales, pero eso, ¿verdad? Vino como en unas olas más adelante, pero principalmente la lucha, como decías vos, inició por esto, por una lucha por tener la misma condición a nivel político y económico. Sí. Entonces, bueno, como dije, un movimiento social y político que buscaba la igualdad o buscaba combatir, ¿verdad?, esa desigualdad entre hombres y mujeres y cómo eran, como dije, es un movimiento político y social fundado por mujeres que estaban buscando obtener los mismos derechos económicos y políticos que los hombres. Entonces, yo siento que todavía, digamos, en esencia, el feminismo lo que busca es una igualdad en la sociedad. Entonces, yo creo que todavía hay muchas personas que confunden el feminismo o lo equiparan con el machismo y tenemos que tener claro estos conceptos porque el machismo y el feminismo no se pueden equiparar, ¿verdad? El machismo, y esto lo hemos hablado en otros episodios montones de veces, o sea, el machismo es esa... ¿Cómo lo diríamos? Es esa violencia hacia las mujeres, ¿verdad? Es esta jerarquía social en donde los hombres son superiores a las mujeres. Entonces, no se equipara al feminismo porque el feminismo lo que busca es borrar y quitar de la sociedad esas desigualdades. Si queremos equiparar al machismo con algo, lo tenemos que equiparar con misandría, ¿verdad? El machismo es y la misoginia, odio hacia las mujeres, y la misandría sería el odio hacia los hombres. Entonces, no podemos equiparar nunca el machismo y el feminismo. Si queremos equiparar el machismo a algo, tiene que ser a la misandría. Exacto, sí, y creo que eso es súper importante porque muchas veces yo he escuchado en la calle, no sé ustedes y no sé vos, pero yo he escuchado mucho en la calle teniendo conversaciones con personas que el feminismo por alguna razón, ¿verdad? O bueno, creo que sabemos que por los medios de comunicación el feminismo se le ha hecho como
mucha mala fama y se le ha hecho como una imagen súper negativa, que lo que comunica es que odian a los hombres, ¿verdad? Y es como como decís vos, como este opuesto al machismo, y entonces la gente empieza a pensar que es eso, ¿verdad? Como que, sí, no, es que las feministas es lo mismo que los hombres machistas, pero en mujer. Y nada que ver, ¿verdad? Nada que ver. O sea, el feminismo, los objetivos del feminismo, como lo venimos diciendo, ¿verdad? Es verdaderamente la justicia social y una igualdad de oportunidades para todas las personas que conforman a una sociedad, tanto hombres como mujeres, ¿verdad? Y claro, es un movimiento que es liderado por las mujeres porque, como hablamos ahora de la historia, surgió porque se buscaba los derechos de las mujeres en una sociedad donde no la tenían. Pero al final del día, el feminismo busca esta justicia social. Busca, además de eso, que digamos muchos de los estereotipos que vienen, ¿verdad?, pegados en cada género y de los roles que vienen pegados a cada género se flexibilicen y que se quiten un toque ¿verdad?, esas imágenes tan rígidas de los géneros que venimos teniendo desde hace muchos años, para permitirle a las personas en una sociedad vivir una vida mucho más plena, mucho más libre, mucho más auténtica. O sea, que cada persona pueda ser quien quiere ser sin tener que estarse preocupando porque lo van a juzgar, porque lo van a chotear, porque lo van a excluir, discriminar, ¿verdad? Porque van a pensar menos de él o de ella, etcétera. Entonces, creo que eso es un punto súper importante. O sea, el machismo no es el opuesto del feminismo, para nada. O sea, el feminismo más bien busca igualdad, el machismo busca ser superior a la mujer. Nos podemos beneficiar del feminismo, ¿verdad? De construir una sociedad mucho más justa, una sociedad que nos, como vos dijiste, que nos permita ser de manera auténtica lo que queremos ser, sin tener esas casillas de los roles de género, sin tener, digamos, este sistema también que mantiene esa desigualdad, porque también vemos machismo a nivel como personal, pero tenemos que entender que hay todo un sistema que todavía sostiene esta desigualdad. Totalmente, sí, 100%. O sea, y este sistema es el sistema patriarcal, ¿verdad? Que es este sistema que beneficia a los hombres. O sea, a ver, y esto es como algo que queremos dejar demasiado claro. El patriarcado no son los hombres, ¿verdad? El patriarcado es un sistema, ¿verdad? Es como decir, el capitalismo es un sistema económico, ¿verdad? Pero el dólar americano no es el sistema. Me asustó. Se le metió como el demonio. Bueno, volviendo. Pero el dólar americano, digamos, por decir algo, no es capitalismo. O sea, lo mismo pasa, ¿verdad? El patriarcado es un sistema y los hombres y las mujeres pertenecemos a ese sistema, lastimosamente, ¿verdad? Y este sistema definitivamente le da muchísimos más privilegios a los hombres, ¿verdad? De diferentes maneras. Es un sistema que está construido para beneficiar al género masculino de mil maneras, y no vamos a entrar en eso porque sí, ¿verdad? Es demasiado lo que diríamos, pero al final del día eso es lo que pasa. Y creo que hoy, ¿verdad? Bueno, no hoy, a ver, como en los últimos años, los medios de comunicación le han hecho no sé cómo se dice esto, o sea, le han hecho un desfavor al movimiento feminista, porque han empezado a comunicar como si el feminismo estuviera en contra de los hombres, como si el feminismo estuviera en contra, o sea, pintan el patriarcado como si el patriarcado fueran los hombres, ¿verdad? Entonces, toda la gente que tal vez está un toque confundida con qué es el feminismo, que tal vez, digamos, su único acercamiento al feminismo son las redes sociales, los medios de comunicación más masivos, ¿verdad? Se van como con esta idea de el feminismo básicamente es odiar a los hombres, discriminar a los hombres, porque van en contra del patriarcado, porque quieren que el patriarcado se caiga, porque, ¿verdad? Y todos estos comentarios, y al final del día es sí, porque es el sistema, no es los hombres. O sea, los hombres al final del día son, de una muchísima menor manera, son también víctimas del patriarcado. O sea, es un sistema que nos oprime a los hombres y a las mujeres monumentalmente, ¿verdad? Pero a los hombres también de ciertas maneras. Y por eso es que al final del día el feminismo lo que está buscando es
botar esta estructura y trabajar en construir un marco de justicia social para todas las personas que conforman a la sociedad. Sí, yo creo que ese es otro como, no sé si mito o desinformación, porque el feminismo lo que busca es luchar contra este sistema. Y otro de esos como esas cosas que mucha gente también piensa, tiene en la cabeza, es que solo los hombres son machistas. Inclusive una como mujer puede reproducir un montón de machismos hacia otras mujeres, a pesar de que sea una, digamos, la que de cierta manera se está violentando a su mismo género. Pero entonces todos tenemos que trabajar en estas cosas. O sea, nosotras que llevamos tiempo como en estos temas, hemos tenido que construir un montón de cosas. Yo veo a la persona que era yo hace 15 años y los pensamientos que tenía, y puedo reconocer que muchos de estos eran pensamientos y condicionamientos machistas que hoy ya yo logré trabajar y deconstruir. Entonces, absolutamente todas las personas tenemos que hacer ese trabajo, porque inclusive como mujeres podemos violentar a otras mujeres, y aquí es donde entra el feminismo interseccional, que es muy importante, porque a pesar de que a todas las mujeres nos une la parte del género, dentro del género hay muchos otros privilegios que podemos tener que si no los trabajamos, si no los reconocemos, podemos ejercer violencia hacia otras mujeres sin darnos cuenta. Exacto. Y luego, por supuesto, dentro de ese sistema, las mujeres viven muchísima violencia, ¿verdad? Que es perpetuada por el sistema y perpetuada también por la contraparte, que en este caso serían los hombres, ¿verdad? Producto de ese mismo condicionamiento. Y por mujeres que tienen ese condicionamiento. Y sostenido, sí, pero digamos, la violencia de género... Ah, bueno, sí, ajá. Sí, estoy hablando como la violencia de género. Sí. Entonces, eso es perpetuado por los hombres. Entonces, los hombres tienen que hacer muchísimo trabajo también. Y como mencionaba Alexa, también se ven afectados de ciertas maneras, como cuando hablamos de la masculinidad, ¿verdad? Que es esta casilla en donde se mete a los hombres, que les dice, ok, ustedes para ser hombres y ser considerados hombres, que es como lo valioso en la sociedad, ¿verdad? Es como lo que está más arriba, ser hombre, tenés que hacer esto y esto y esto y esto, y si te sales de este molde, entonces la sociedad, como vos dijiste, se va a burlar de vos, te va a chotear, te va a esto y al otro, y vas a recibir como mucha resistencia, ¿verdad? De la sociedad, porque tenemos esta construcción de esta masculinidad del hombre, ¿verdad? Como macho alfa, fuerte, esto y esto y esto y esto. Exacto, totalmente. O sea, y para mí es algo como, a ver, solamente quiero hacer como un pie de página a eso que acabas de decir, porque a mí siempre me ha parecido demasiado intenso y fuerte ver lo limitado que está el género masculino a expresarse como persona. Y eso a mí siempre me ha parecido tan violento por parte del patriarcado hacia el género masculino, que ¿cómo digo esto? El espectro de expresión que tienen como persona es de este vuelo, o sea, es mínimo, porque si se salen de eso, vienen las burlas, bueno, y ni que se diga, ¿verdad? Como todos los insultos en donde se usan a las mujeres y a la homosexualidad como punto de o sea, como humillante, ¿verdad? Como... sí, la homofobia y la misoginia. Totalmente, exacto. Entonces es como, a un hombre no le puede gustar el arte porque... Dios guarde, o sea, ya no es suficientemente hombre, o sea, ya la no moda. Es hombre, exacto, o no le puede gustar la moda, o Dios guarde un hombre sepa coser, o sepa, que son otras cosas que a mí me parece, no sé, Dios guarde un hombre, no sé, le guste, no sé, la jardinería, o le guste, vayámonos como tal vez a un lado más extremo. El maquillaje. Sí, el maquillaje, o la moda, o la danza, ¿verdad? Es algo que está, o sea, son espacios que los hombres, aunque tal vez les gustarían, ni siquiera se atreven a explorarlos, a pesar de que tal vez es una parte que ellos amarían explorar y vivir, digamos, porque les encanta el arte, les encanta bailar, o les encanta, no sé, las matas, lo que sea, pero no lo hacen porque el patriarcado los reduce a esta expresión demasiado pequeñita de lo que es ser hombre, que bueno, cada hombre tendrá en su cabeza, si están escuchando esto, una idea de más o menos a lo que nos estamos refiriendo, ¿verdad?
Y eso que decís vos es súper fuerte. O sea, es como cuando yo escucho que están demasiado en contra del feminismo. A mí antes me frustraba montones porque yo decía, es que ustedes no entienden cómo a ustedes les ayudaría también. Ustedes no entienden la libertad que les proporcionaría de tantas maneras, ¿verdad? Y bueno, ni que se diga a su contraparte, o sea, a las mujeres y las futuras generaciones. Pero ya viéndolo de un plano más individualista, ¿cómo no se están dando cuenta que el feminismo está abogando para que ustedes también puedan gozar del, digamos, de la dicha de vivirse, de vivirse auténticamente, de ser la persona que quieren ser sin sentir esa presión o ese miedo o esa discriminación o esa chota o lo que fuera? Sí, o sea, sí, yo siento que los hombres tienen que estar constantemente probando su masculinidad hacia otros hombres y hacia las mujeres, pero sobre todo hacia otros hombres. Y los roles de género básicamente son como cadenas que tenemos todas las personas, ¿verdad? Que tenemos que encasillarnos en ¿verdad? En este género que dice, ok, si sos de este género, te gusta esto y esto y esto y esto, tenés que hacer esto y esto y esto y esto, y tal vez a vos no te gusta. ¿Y por qué tenemos que encasillar a toda la población en dos géneros de acuerdo a sus genitales al nacer, básicamente, y no le estamos permitiendo ser lo que realmente quieren ser? Porque la cosa con los roles de género es que no es una cosa genética, ¿verdad? No es que las mujeres nacen con el gen de saber cocinar, de que les gusta el rosado. No. Esto es una cosa que hemos creado nosotros, ¿verdad? Estos son comportamientos que hemos condicionado nosotros a través de las generaciones. Entonces, por un lado, sí, se van a beneficiar de quitarse las cadenas, ¿verdad? De su construcción de la masculinidad y tener que estarla probando constantemente. Sin embargo, también me gustaría que quede claro que las mujeres sufren muchísima violencia dentro de ese sistema que los hombres no sufren, ¿verdad? 100%. Ellos pueden sufrir las consecuencias de tener que, ¿verdad? Limitarse a su rol de género y a probar su masculinidad, ¿verdad? Esta masculinidad tóxica, no sé por qué hice comillas, no, eso no era con comillas. Pero dentro del sistema, las mujeres, además de también tener, ¿verdad?, las cadenas de los roles de género y de estar en esa casilla, también sufren muchísima violencia. Totalmente, sí, creo que es como, pero creo que, digamos, volvemos a lo mismo donde empezó este círculo, que es como el patriarcado, ¿verdad? O sea, es este sistema que reproduce una forma de pensar y una cultura que oprime a las mujeres, las violenta, pero también al mismo tiempo está violentando a todas las personas que lo componen, básicamente, pero está destruyendo, ¿verdad? Y oprimiendo y siendo, ¿verdad?, sumamente denso para el género femenino, más que todo, ¿verdad? O sea, 100%. Claro, porque es un sistema que pone y favorece al género masculino. Exacto. Entonces, como vos dijiste al principio, digamos, los hombres se benefician mucho de este sistema. Exacto. Pero aún así también los oprime de diferentes maneras. Entonces, bueno, parte de, digamos, como por qué queríamos hablar de todo esto, ¿verdad? Era porque queríamos dejar claro de una vez, como desde el principio del episodio, qué son, o sea, como de qué estamos hablando cuando hablamos de feminismo, de qué estamos hablando cuando hablamos del patriarcado. Porque en las páginas de memes y muchas veces hasta los mismos periódicos y los mismos medios de comunicación masivos transmiten un mensaje del feminismo que no es correcto, ¿verdad? Transmiten, o tal vez no es que no es correcto, pero lo pintan a su manera, ¿verdad? De una forma que pierde el punto digamos, de lo que están haciendo noticia de, por ejemplo, ¿verdad? O sea, como en vez de hablar no sé, de los derechos por los que se está peleando o de la política pública por la que se está luchando pasar, hablan de cosas que nada más hacen que el movimiento se vea en una luz negativa y que se vea criticado, digamos, y pintan entonces a las mujeres que pertenecemos al movimiento como mujeres que odian a los hombres, como mujeres que, y bueno, de hecho, leímos una tesis doctoral en donde se hizo para la Universidad Complutense de Madrid un estudio que literalmente se llama No soy feminista, pero, ¿verdad?
Y básicamente lo que habla es de todas estas imágenes colectivas que tenemos las personas, que tenemos en la sociedad, digamos los grupos, a partir de los medios de comunicación y cómo se están formando estas imágenes y cuáles son estas imágenes. Y digamos, una de las imágenes o uno de los, digamos, de los argumentos más fuertes que salió en la investigación fue que muchísimas mujeres, ni siquiera hombres, muchísimas mujeres decían, es que yo no soy feminista porque es un movimiento que discrimina a los hombres, ¿verdad? Y eso es súper triste porque eso, digamos, son personas que se han formado esa opinión por los medios de comunicación, ¿verdad? Entonces, esto es, digamos, algo que es culpa de los medios de comunicación por desinformar de esa manera, porque claramente, digamos, si ellos hicieran su trabajo bien, ¿verdad? Se darían cuenta que pues sí, se darían cuenta cuáles son los objetivos del feminismo y los plantearían de una manera, digamos, objetiva y veraz. Y no le meterían ahí como la agenda por detrás que lo que quiere es hacer que el movimiento se vea pésimo. Y por otro lado, también está la responsabilidad personal que cada persona tiene, ¿verdad? De decir, bueno, yo pienso así. Yo pienso que es que el feminismo discrimina a los hombres. ¿Será cierto o no será cierto? O sea, tenemos que desarrollar y trabajar nuestro músculo de la criticidad muchísimo más de lo que lo hacemos, ¿verdad? O sea, tenemos a Google, que es lo máximo, en donde yo puedo literalmente poner esa pregunta y me van a salir un montón de artículos debatiendo, dándome argumentos, puntos de vista, contraargumentos, otros puntos de vista. Y puedo informarme y puedo entonces formular una opinión a partir de eso. Pero hemos cometido el error de seguir pensando que los medios de comunicación masivos, digamos, no tienen un sesgo, y un interés por detrás. Sí. Bueno, yo tengo una anécdota que calza perfecto y fue que hace como 10 años estaba conversando con un amigo y él de cualquier cosa y me mencionó que él era amigo de un grupo de chicas feministas y yo en mi cabeza, ¿verdad? La yo de hace 10 años que no se había informado para nada del tema, nunca había investigado nada sobre feminismo, no, ¿verdad? Tenía una idea como súper mala del feminismo, pero sin nunca haber investigado, ¿verdad? Y lo que pasó por mi cabeza fue como, uy, que no me las presente porque yo de fijo les voy a caer mal. Y en mi cabeza el razonamiento de por qué le voy a caer mal a una feminista era porque yo era estereotípicamente, me gustaban las cosas que eran estereotípicamente femeninas, como la moda, ponerme tacones, maquillarme, teñirme el pelo. Entonces, la idea que yo tenía del feminismo estaba completamente mal y yo nunca investigué el feminismo. Entonces estas ideas, esta idea preconcebida, ¿verdad? Este imaginario que yo tenía sobre las feministas y el feminismo venía de los medios. Total, y de hecho eso que estás diciendo venía en la tesis doctoral, o sea, otra gran parte de lo que decían sobre todo las mujeres que no se identificaban con el feminismo es que tenían esta imagen de que las feministas eran como como estas mujeres cero femeninas, como agresivas, violentas, que odiaban a los hombres, violentas, que odiaban a los hombres, lesbianas, como amargadas, era otra palabra, y como ellas no se consideraban y no se identificaban con ninguno de estos adjetivos, entonces inmediatamente decían, no, es que yo no soy feminista porque yo no soy así, ¿verdad? Y es lo que decís vos, o sea, es una desinformación rajada, es demasiado grande la desinformación que existe alrededor de un movimiento que, ojo, qué interesante, a estas mismas mujeres que les hicieron estas preguntas de, ¿verdad?, de por qué no eran feministas en la tesis doctoral, después ella viene y les dice las ideas del feminismo y les dice como, bueno, vea, sin decirles que es feminismo, ¿verdad? Les dice, bueno, esto es un movimiento, no sé, que se llama Tuki y cree en la justicia social, en los derechos humanos de las personas, en que todas las personas tengamos igualdad de oportunidades, en que vivamos en una sociedad inclusiva, en donde cada quien pueda ser su propia persona auténticamente. ¿Usted cree en esto? Y todas dijeron que sí. O sea,
verdaderamente creían en el feminismo, en lo que es, digamos, por lo que lucha el movimiento feminista. Pero la palabra feminismo está tan tergiversada por los medios de comunicación que cuando estas ideas se les planteaban bajo la idea del feminismo como tal, decían que no, que ya no eran eso, porque los medios de comunicación han tergiversado demasiado la palabra. Sí, total. Entonces hay mucha repulsión cuando, o sea, las personas tienen como cierta adversión a cuando alguien dice feminista o feminismo, y es precisamente por eso, porque al igual que yo lo tuve hace 10 años, ¿verdad? Esta idea completamente errónea sobre el feminismo y de pensar que las feministas me iban a odiar a mí por las cosas que a mí me gustaban y porque a mí me gustaran las cosas que eran estereotípicamente femeninas. Y esto es otra cosa del movimiento. El movimiento lo que dice es que podamos ser libres de elegir lo que sea que queramos elegir. Entonces, así como a mí, yo puedo ser feminista y me puede gustar el maquillaje, ¿verdad? Puedo ser feminista y puedo cualquier cosa, ¿verdad? Pero esta idea que tenía como tan metido en la cabeza que la mujer feminista era este estereotipo, ¿verdad? De mujer así, como vos dijiste, yo no me veía reflejada en ese estereotipo que es completamente falso. Sí. Entonces yo ya me sentía completamente alienada a ese movimiento sin ni siquiera saber realmente lo que significaba. Exacto. Entonces, pues sí, hay muchas mujeres y muchos hombres, muchas personas en general que ya tienen como esta palabra ya como si fuera algo malo, ¿verdad? Entonces escuchamos eso y ya inmediatamente es como, uy, no, qué cansado, las feministas otra vez, ¿verdad? Pero sí, el movimiento busca y no juzga a las mujeres en ese sentido, ¿verdad? Busca que la decisión que tomemos venga de un lugar de libertad, ¿verdad? Y que podamos ser nosotras con toda libertad y autonomía sobre nosotras mismas. Entonces, no hay un estereotipo de cómo se ve una feminista. No existe. Todas podemos ser feministas, todas deberíamos de ser feministas. No es que usted diga la palabra deberíamos. No entiendo. Sí. ¿Por qué salí yo rascando? Porque ahora cada vez que usted dice deberíamos se me prende una luz en mi cabeza como, guire de esta palabra. Sí, pero es más como en una situación personal. Sí, yo entiendo. Me diga como, deberías tal cosa, yo es como, no. Pero sí, yo sí estoy de acuerdo con vos sabes, o sea, a ver, creo que al final cada persona está en su lugar, en su momento, y si todavía no se sienten identificadas con el movimiento, ok, pero yo sí creo que por lo menos si no te sentís identificada con el movimiento, bueno, no te sientas identificada, pero sí hay que definitivamente darle las gracias a todas las mujeres que antes que nosotras han caminado y han luchado porque hoy nosotras podamos vestirnos como nos queremos vestir, algo tan sencillo como eso, que podamos usar pantalones. O sea, el otro día yo estaba viendo que fue noticia en un periódico como en Missouri, en 1930, que una mujer usó pantalones. En 1930, eso no fue ni hace 100 años, ¿verdad? Sí. Que podamos votar, que podamos ser candidatas a la presidencia y a otro montón de puestos políticos, que podamos tener propiedad, que podamos heredar, que podamos estudiar carreras universitarias, ¿verdad? O sea, todo eso es gracias que podamos tener cuentas bancarias, ¿verdad? Que podamos sacar un préstamo. Es que yo creo que también a veces perdemos la perspectiva porque pensamos que las cosas han sido así siempre. Y hace menos de 100 años las cosas eran abismalmente diferentes para las mujeres y la lucha feminista, la Liga Feminista Costarricense y otro montón de, digamos, asociaciones que surgieron como a finales del como a finales de 1920, lucharon porque nosotras hoy en día, las costarricenses de hoy en día, gocemos de esos derechos y esos privilegios. Entonces, te identifiques o no te identifiques como feminista, el feminismo está en tu vida, porque es gracias a esa lucha que vos como mujer gozás de muchos de esos privilegios. Y eso para mí es demasiado inspirador, no mentira, pero sí, a mí me inspira mucho, ¿verdad? Y también es un punto muy grande de reflexión que yo le digo a algunas personas cercanas a mí, mujeres,
que dicen que no se identifican como feministas, y yo siempre les hago esta reflexión, ¿verdad? O sea, vos no estarías estudiando leyes, no serías una abogada, por ejemplo, si no hubiera sido por el movimiento feminista. Estarías muy probablemente asoterrada en tu casa con 3 carajillos encima ya. Sí, porque esa era la realidad y digamos, esa era, digamos, el camino que existía y punto. No era como que ese es el camino que escogí, no. Es como, ese es el camino que me tocó, porque no tenía otros caminos por escoger, ¿verdad? No podías escoger. No había. Exacto. Entonces, eso es súper importante, como a mí sí me inspira montones, y sí las invito y los invito también, si les gusta como la historia, a buscar la historia feminista de Costa Rica, porque eso es algo que en el cole no nos enseñan, casualmente, y es demasiado interesante, es increíble saber cómo Costa Rica, digamos, se vinculó con otros países latinoamericanos en la época para como concretar su lucha. Las mujeres que lideraron la lucha, ¿verdad? O sea, pueden encontrar en internet cartas que se mandaban entre líderes feministas de varios países como para discutir ideas, argumentos. O sea, verdaderamente es como tan interesante y tan increíble ver cómo se ha ido formando la sociedad actual en este sentido, gracias a, obviamente, nuestras ancestras, ¿verdad? Las mujeres que caminaron antes que nosotras, que tuvieron esa visión y que tuvieron que haber soportado tanta crítica y tanta discriminación. Sí. Yo iba a eso, porque cuando hablamos de estas cosas, para nosotras, hoy en día es como, claro, tiene toda la lógica del mundo exigir poder votar, exigir poder ir a la universidad, exigir poder trabajar, exigir poder, ¿verdad?, estudiar la carrera que queramos, en el ámbito que queramos y desenvolvernos como queramos, si nos queremos casar o no, si queremos tener hijos o no, etc. Hoy en día nos suena súper lógico, pero en el momento no lo era. Sí. En el momento, las feministas que salieron a la calle a tomar espacio, a incomodar, a tomar el espacio público, a hacer ruido, a levantar la voz, eran llamadas histéricas por hombres y por mujeres. ¿Verdad? Porque estaban desafiando el status quo, estaban desafiando cómo funcionaba la sociedad. Entonces, no lo tuvieron fácil, porque hoy en día vemos esas cosas y dice, claro, o sea, completamente lógico exigir esas cosas, pero en el momento que ellas lo hicieron, no era lógico, no fue bienvenido. Las llamaban histéricas. De hecho, hay como extractos de periódicos en donde se refieren a estas mujeres que salían como a las calles y las cosas que decían, así, las personas que estaban como en el poder, es que ahora no recuerdo, pero realmente decían como estas, ¿verdad?, mujeres locas, lesbianas, que cómo se les ocurre que ese es su lugar, la política es para los hombres, ¿qué les pasa? Están locas, ¿verdad? Porque ese era el pensamiento que ellas estaban desafiando, que hoy en día nos parece completamente ridículo, pero entonces también la lucha que está teniendo el movimiento hoy en día, puede que hayan cosas que en el momento nos choquen por el mismo condicionamiento que tenemos de la sociedad, digamos como, ay no, pero a mí no me parece que estén luchando por eso, pero de repente de aquí a 50 años, ¿verdad?, las otras generaciones van a decir, wow, qué dicha que ellas lucharon por eso, porque es completamente lógico, ¿verdad? Porque también hay un condicionamiento que tenemos hoy en día con ciertas cosas que tal vez la lucha feminista, ciertos temas que está tratando, ¿verdad?, ciertas luchas que está dando, que estamos diciendo como, uy, no, pero es que ya ahí eso a mí no me parece, porque también una cosa que uno escucha mucho es como, no, yo sí me identifico con el feminismo de antes porque luchaba por cosas de verdad, no con el de ahora. Pasa mucho, y yo digo, claro, pero cuando esas feministas estaban luchando por eso antes, también tenían mucha resistencia, porque el pensamiento y el condicionamiento de las personas en esa época era otra. Entonces lo mismo puede pasar hoy en día, ¿verdad? Para mí lo mismo está pasando hoy en día, no, nada más de fijo. Sí, nada más, ¿verdad? O sea, es muy sencillo verlo para atrás y verlo como, ¿verdad?, como desde afuera, ya como un pájaro, y decir, wow, qué increíble, ¿verdad? A mí me gusta pensar que si yo hubiera estado viva en esa época, hubiera sido aliada, o sea, hubiera formado parte de ese grupo, ¿verdad? Pero bueno, uno nunca sabe, ¿verdad? O sea, es que las construcciones culturales son muy fuertes y bueno, y por eso es que hoy tenemos el grandísimo privilegio de poder
autoeducarnos en muchas cosas, es decir, investigar por nuestra propia cuenta temas que, o sea, si uno no sabe bien de lo que está opinando, mejor se queda callado, investiga un par de horas y se forma una opinión más educada y listo. O sea, digamos, como no es tan difícil, ¿verdad? Tenemos internet hasta en el celular. Sí. Y creo que sería súper lindo como hacer una pequeña extensión de este episodio, tal vez como con otro, para hablar de feminismo interseccional. Total. Con una, ¿verdad? Como con una invitada, porque definitivamente pues no es un espacio de que vos ni yo podamos ocupar, ¿verdad? Jamás, pero definitivamente sí sería súper interesante hablar un poco más de eso para entender también cómo el feminismo, a ver, es que ahora que estabas diciendo todo esto como de que hoy en día nosotras estamos luchando, ¿verdad? Como por ciertas cosas que, o sea, nuestros problemas, digamos, o sea, a ver, en nuestra sociedad de hoy, ¿verdad? Nosotras tenemos el derecho de, por ejemplo, planificar. Nosotras podemos tomar anticonceptivos, ¿verdad? Podemos, no sé, tener la opción de estudiar, tenemos la libertad de vestirnos como queramos y demás. Y es como loco pensar, ¿verdad?, que todavía existen sociedades y lugares y ni siquiera, inclusive estratos socioeconómicos, culturas y subculturas, digamos, dentro de nuestra propia cultura, en donde eso no se vive todavía. O sea, en donde una mujer todavía no tiene derecho de, digamos, tomar anticonceptivos, por ejemplo, y planificar y decir, la verdad, yo no quiero ser mamá todavía, o ya tengo 2 hijos, ya no quiero ser mamá de un tercero, entonces voy a planificar, ¿verdad? O sea, como hay muchas mujeres que todavía no gozan de eso. Y estamos en, 2021, ¿verdad? Entonces esa siempre es mi respuesta cuando a mí me dicen como, pero ¿por qué ustedes las feministas siguen peleando por esto si ya tienen todo? Ya tienen todos los derechos. Es como, eso es estar en una burbuja y no darse cuenta que no todas las personas tienen los mismos privilegios. Exacto. Porque así como nosotras tenemos el privilegio de tener la información, ¿verdad? Haber recibido educación sexual integral, o bueno, no sé si integral, pero educación sexual, dejémoslo ahí. Más o menos, pero algo ahí nos dijeron. Sí. Digamos, o recibir cierta educación sexual y tener acceso a anticonceptivos si queremos planificar, tener los medios económicos para accesar esos métodos de planificación. Esta no es la realidad de todas las mujeres. No, exacto. Y no hay que irse muy lejos, ¿verdad? Porque inclusive en el mismo país de uno, esa no es la realidad para muchas mujeres que no tienen acceso a eso, porque no tuvieron acceso a la educación sexual, no tienen acceso económico para comprar las pastillas, o desconocen que pueden acudir a ciertos centros para obtener ese método de planificación, pero es que vamos por lo básico, ni siquiera saben que es una posibilidad. Exacto. ¿Verdad? Entonces nuestra realidad como mujeres, o sea, mi realidad, Giri, y la realidad de Alexa no es la misma que el resto de las mujeres, y eso es una cosa que todas como mujeres tenemos que también como reflexionar. Sí, tomar conciencia, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestros privilegios? Uh-huh. Y que solamente porque ya yo estoy cómoda, porque me puedo vestir como quiero, porque me pagan bien mi trabajo, porque puedo pedir un préstamo, porque ando, lo que sea, eso no significa que entonces, ya porque yo tengo todas esas cosas, ya mi lucha feminista terminó. No, como dijimos, volvemos a lo mismo. La lucha feminista es una lucha por justicia social, ¿verdad? A través de la política y a través de diferentes maneras, digamos, de que se quiera como comunicar, pero al final del día ese es el objetivo, ¿verdad? Busca la justicia social y la igualdad de oportunidades para todas las personas. Si yo puedo tomar pastillas y hay una mujer en el planeta Tierra que no puede tomar pastillas, entonces la lucha feminista todavía tiene algo que hacer. 100%, siempre, así va a ser. Sí, y creo que lo habíamos mencionado en otro podcast también, que si ustedes escuchan con premisa, por favor, que este no sea el único podcast sobre feminismo que escuchen, ¿verdad? Que diversifiquen las voces de mujeres que ustedes escuchan sobre estos temas, porque Alexa y yo podemos hablar únicamente de nuestra trinchera, ¿verdad? No podemos hablar
digamos, por las experiencias que nosotras no vivimos de acuerdo a nuestros privilegios. Entonces, de fijo es súper importante que si ustedes escuchan con permisa, ojalá lo complementen con diferentes voces, ¿verdad? Diversifiquen las voces de mujeres a las que ustedes escuchan. Total. Porque hay muchísimo que aprender y nosotras no podemos hablar de experiencias que no son nuestras. Exacto, 100%. Podemos abrir el espacio, como ahora que dijo Alexa, traer alguna invitada que nos pueda hablar, digamos, desde otra vivencia. Eso sí, súper importante, pero nosotras no podemos apropiarnos, digamos, de un discurso, una vivencia que nosotras, que no es nuestra, ¿verdad? Porque eso es parte como de ejercer violencia sobre otras mujeres, ¿verdad? Silenciarles la voz y hablar de cosas que no nos corresponden. Tomar un espacio que no nos corresponde. Sí. Comentarles, recordarles que la mejor manera de apoyar espacios como estos en los que todos podemos aprender es por medio de Patreon. Pueden ingresar a www.patreon.com/nopasanadaoficial y hacer sus contribuciones. Hay diferentes montos con los que pueden contribuir y tienen diferentes beneficios a cambio. Y la segunda mejor manera de apoyarnos es interactuando con el contenido, dándole like, comentando, dándole share, guardándolo también, guardar los videos, y eso sería. Y como parte de este podcast les preguntamos a todos los seguidores de No Pasa Nada que si eran feministas o no, que si se consideraban feministas o no. Y si la respuesta era no, ¿verdad? O también sí, porque por ahí contestaron de todo, que nos dieran la razón por qué. Y entonces, bueno, nos van a pasar como algunos de las respuestas que tuvieron en la cajita. Obviamente son anónimas, ¿verdad? Ni siquiera nosotras vamos a ver quién lo puso. Para que siempre se animen a contestar todas las dinámicas que hacemos por No Pasa Nada, porque nos enriquece montones el contenido que creamos y las perspectivas que podemos dar, e inclusive como las respuestas que podemos intentar dar a las preguntas. Y bueno, y además de eso, co-creamos conocimiento aquí entre todos, ¿verdad? Entre más participen ustedes con nosotros y más nos den sus opiniones, sus perspectivas, nosotras también aprendemos y también entramos en un diálogo súper enriquecedor. Ok, aquí ya de primera entrada veo uno que dice, de parte de un hombre, dice: me gustaría informarme más sobre el tema antes de decir que sí o que no estoy a favor del movimiento. Bueno, eso es básicamente lo que hablábamos antes, y también como pequeño paréntesis, yo creo que es completamente válido, si uno no sabe suficiente de un tema, poder abiertamente decir: mira, no estoy suficientemente informada o informado o informada sobre este tema para opinar, ¿verdad? Como que de repente sentimos esta presión de que tenemos que tener una opinión sobre todo, y no es cierto. O sea, podemos simplemente hacer lo que acaba de decir hacer esta persona, que es: no estoy suficientemente informado para saber si estoy a favor o no. Y eso es mejor que emitir de una vez el juicio, ¿verdad? Y decir: no estoy a favor por esto y esto y esto, cuando ni siquiera hemos nunca realmente investigado lo que significa ese tema, digamos, en este caso el feminismo. Perdón, era para yo también poder ver las chunchas. Bueno, aquí hay uno muy extraño que dice: apoyo a las feministas, pero no lucho contra el machismo directamente. Creo que tiene sentido, ¿verdad? Creo que lo que está diciendo es como que creen las ideas feministas, pero si se encuentra con alguien que está siendo machista, es un enabler. O sea, no le dice como: mae, eso está mal, o decir ese comentario está súper misógino. Pero no me deja claro si él también lucha contra sus propios machismos, ¿verdad? En ese caso. Creo que no. ¿Verdad? Porque dice machismo directamente, y vos puedes ejercer machismo directamente. 100%. Entonces, eso es un poco confuso. Vamos a seguir. Bueno, aquí hay varios que son de hombres, ¿verdad? Hablando de... Bueno, dice: escuché que los hombres no pueden serlo, no pueden ser feministas. Y hay otro que dice: puse que sí soy feminista, pero más bien soy aliado. Entonces, yo creo que es importante, y ya lo hemos conversado antes en otros episodios, sobre el papel de los hombres dentro de este tema,
¿verdad? Y como dijimos al principio, esto es un movimiento que fue creado por mujeres, ¿verdad? Que buscaba combatir la desigualdad hacia las mujeres, la violencia contra las mujeres, buscaba tener los mismos derechos que los hombres. Entonces, es un movimiento que fue creado y es liderado por mujeres hasta hoy en día, y así es como se mantiene, ¿verdad? Entonces, es un poco como un tecnicismo, ¿verdad? Cuando decimos que los hombres no pueden ser feministas, nos referimos a que no pueden formar parte activa dentro del movimiento feminista que es liderado por mujeres, pero por supuesto que pueden compartir las ideas y la lucha. Y ser aliados. Exacto, entonces, por eso digo, es como un tecnicismo. Entonces la palabra es, si vos apoyás, si sos hombre y apoyás y estás de acuerdo con la lucha feminista, el término es aliado. ¿Verdad? Porque no puedes pertenecer al movimiento, digamos, dentro y militar dentro del movimiento, porque no sos parte de, digamos, el género que está siendo violentado y discriminado, etcétera, pero puedes apoyarlo, y puedes apoyarlo de muchísimas maneras, y más bien es súper necesario que todos los hombres se sumen a esto y que sean aliados. 100%. Y que lo puedan decir abiertamente, como yo soy aliado, y cada vez que, ¿verdad?, estoy deconstruyendo todos los machismos que tengo interiorizados, estoy aprendiendo, estoy informándome, estoy dándole espacio a las mujeres para que, ¿verdad?, haciéndole eco a las mujeres, a la voz de las mujeres, porque eso es otra cosa. Históricamente las voces de las mujeres han sido muy silenciadas, y si vemos la historia está escrita por hombres. Y no cualquier hombre, un hombre muy específico, ¿verdad? El hombre que, así, cartón lleno, bingo, con todos los privilegios, ¿verdad? Entonces, como que los hombres están acostumbrados a poder ocupar cualquier espacio, sobre todo cualquier espacio social y político. Entonces, yo creo que es importante, y de ahí nace también como de tener como esta etiqueta muy clara de no sos parte del movimiento feminista, podés ser aliado. Exacto. ¿Verdad? Porque nos toca a nosotras poder tener voz, finalmente, porque hemos sido silenciadas durante toda la historia. Sí, y creo que es súper importante como agregar ahí nada más que a todo lo que decís estoy súper de acuerdo, y creo que, digamos, en mi experiencia, voy a hablar de mi experiencia personal, yo he notado que muchos hombres creen en el feminismo, o sea, comparten las ideas del feminismo, apoyan demasiado que las mujeres, digamos, sean independientes, apoyan demasiado que las mujeres planifiquen, apoyan demasiado que las mujeres vivan su sexualidad libremente, o sea, apoyan básicamente todas las premisas feministas, pero a la hora de la hora, si se les pregunta como, ¿usted es aliado? Son como, no, ¿verdad? Y yo creo que parte de eso, como de algunas respuestas que ahí venían, que la verdad no sé si son de hombres o de mujeres, pero, o sea, creo que el tema aquí es la desinformación, o sea, ¿verdad? Si vos crees en todas estas premisas y las apoyás, entonces sos un aliado. Y, ¿verdad? Más bien qué orgullo y como bienvenide, ¿verdad? Necesitamos el apoyo de los hombres, necesitamos aliados en nuestro movimiento, porque al final del día, o sea, somos 50% de la población las mujeres y 50% de la población los hombres. Y como hablamos ahora, ¿verdad? El feminismo al final del día es un movimiento que beneficia a toda la sociedad, a todas las personas que conforman la sociedad. El feminismo beneficia. Entonces, creo que eso es como súper importante, o sea, como es un tecnicismo, como decís vos, pero también qué importante es apropiarse de la palabra y cambiar un toque como la luz tan negativa que ha venido con el feminismo, con la palabra feminista. Sí, digamos, aquí hay otro también en la misma línea que dice, no soy feminista porque no soy mujer, entonces no es mi lucha, pero eso no significa que no apoye las causas, entonces sos aliado. Y es que también es importante porque, a ver, yo realmente quiero invitar a todos los hombres a ser aliados del movimiento, pero también creo que es importante dejar claro que no pueden militar dentro del movimiento, ¿verdad? Que no pueden llegar y apropiarse de ese espacio porque no les corresponde, pero sí pueden apoyar de otras maneras, sí pueden apoyar como aliados, sí pueden hacer muchas cosas como aliados, nada más no pueden apropiarse de un espacio que no es de ustedes, ¿verdad? Que son experiencias que no son de ustedes, que es violencia que no es ejercida hacia ustedes. Entonces es muy claro tener esa distinción y por eso yo creo que es importante
el término aliado y no feminista. No, mentira, iba a decir feminista, pero fue como, pero para que se entendiera que estoy hablando de hombres, ¿verdad? Y que no sea como yo soy, digamos, que los hombres es como, yo soy feminista, ¿verdad? Y que de repente nos vemos de aquí a 10 años que los hombres se apropiaron del espacio y del discurso y así. Entonces yo creo que es importante tener claro dónde está cada uno dentro de esta lucha. Entonces, pero por supuesto que podemos apoyar una lucha social sin ser parte de... Total, y creo que también parte de apoyar, o sea, algo demasiado importante de apoyar una lucha, digamos, es de construirse en todos los aspectos de los que esta lucha está, digamos, por lo que está luchando, ¿verdad? O sea, es decir, no pueden decirse aliados, ¿verdad? Y no querer revisarse constantemente los pensamientos, actitudes y conductas machistas que los traemos, mujeres y hombres los traemos. O sea, la deconstrucción es un proceso infinito, porque es algo que todos los días nos está bombardeando, desde pequeñitos y pequeñitas nos está bombardeando, entonces siempre hay algo que construir. O sea, yo aún así todavía hoy me topo con pensamientos, con actitudes y con como momentos en donde yo digo, ¿de dónde viene esto? O sea, y lo tengo que deconstruir y a veces no es tan sencillo como me sentí una tarde a deconstruir. No, o sea, pueden ser meses, ¿verdad? De yo teniendo discusiones conmigo misma en mi cabeza, como bueno, ¿cómo estoy parada con este tema? O sea, ¿para qué? Y creo que eso es demasiado importante, esa revisión constante de uno y de siempre, digamos, escoger esa posición de justicia social, de derecho humano, de apertura, de autenticidad y de que todas las personas puedan ser quienes les dé la gana ser, sin una presión y un estigma, ¿verdad? Y creo que hay un último comentario que quiero leer. Yo quería agregar algo, porque eso que dijiste, o sea, me parece súper importante. Entonces, si ustedes son hombres y ustedes están de acuerdo con la lucha feminista y quieren ser aliados, paso número 1 como aliados es revisarse, es cambiar actitudes, es deconstruir todo el machismo que tenemos interiorizado, todas esas conductas que hace que sigamos perpetuando diferentes machismos, porque yo siento que muchas veces tenemos como esta idea preconcebida de lo que es el machismo y únicamente vemos las cosas, porque la violencia machista la ejemplifican de esta manera, como un iceberg. Entonces, todo lo que está fuera del nivel del agua es lo que podemos ver. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad? Los femicidios, la violencia doméstica, violaciones, etcétera. Entonces, tenemos esta idea de que si somos hombres y no perpetuamos ninguna de estas cosas que está fuera del iceberg, no somos machistas, pero debajo del mar hay o sea, el iceberg es mucho más grande y no lo vemos tanto, pero hay otro montón de actitudes que son machistas, que perpetúan y sostienen, ¿verdad? Otras formas de violencia que son las que se sobresalen del nivel del mar, y todas esas hay que trabajarlas, absolutamente todas. Entonces, paso número 1, si ustedes quieren ser aliados, es eso: revisar todas estas conductas, por más de que nos parezcan sutiles. Y es que yo creo que las conductas que están debajo del nivel del mar, ¿verdad? En el iceberg, son las más difíciles de identificar, porque las tenemos muy normalizadas, porque de cierta manera las consideramos sutiles, entre comillas, ¿verdad? Porque no son sutiles, todas las violencias son violencias, y tenemos que trabajar todas esas, ¿verdad? Entonces no podemos caer en el error de decir como, bueno, yo soy hombre y yo no le pego a mi pareja, yo, ¿verdad?, no violo, entonces yo no soy un hombre machista. Y no, sí, tenemos muchísimas más actitudes que tenemos que cambiar. 100%. ¿Cómo cambiamos eso? Escuchando a las mujeres, ¿verdad? Informándonos, escuchando lo que las mujeres tienen que decir.
y no nada más irnos a la defensiva como no, yo no soy machista, no generalicen cuando dicen los hombres no sé qué, es como no, vamos más allá, porque estamos hablando de los hombres como colectivo, no te estamos atacando a vos personalmente, si vos específicamente no haces eso de lo que estamos hablando, entonces no es con vos, exacto, ¿verdad? Porque se lo toma personal. Pero pueden haber otras cosas de esa lista que estamos diciendo que es machismo, que vos tal vez sí reproducís. Entonces trabaja en esas, escuchá a las mujeres, escuchá diferentes podcasts, escuchá diferentes voces de mujeres, ¿verdad? No solo con permisa. Eso era. Sí, y bueno, y creo que, digamos, llevándolo un pasito más allá, así, y ya para cerrar como con este comentario, chicas también, o sea, las mujeres también nos tenemos que revisar y las mujeres también nos tenemos que construir porque las mujeres también internalizamos pensamientos y conductas machistas y nos violentamos a nosotras mismas y a nuestro mismo género, ¿verdad? O sea, muestra un botón de algo tan sencillo como hablar mal de otra mujer, ¿verdad? Es más, algo tan sencillo como slut-shamear a otra mujer. O sea, algo tan sencillo como decir como, ay, ma, esa ma es una zorra, o esa ma nada que ver, o esa ma lo que sea, criticarla por cómo anda vestida o lo que sea. Eso es, digamos, un fruto del machismo, ¿verdad? Hay que revisarse, o sea, hay que revisarse constantemente porque el machismo está hasta en donde no nos imaginamos metido. Entonces, qué importante eso, o sea, no solamente como a los hombres aliados, sino las mujeres también, que forman parte de este movimiento. Solamente porque ustedes ya son feministas, no piensen que, como ya soy feminista, entonces me toque parar de revisar y toque parar de... No, amiga, o sea, vos te decís feminista y tenés que constantemente estar en diálogo con vos misma, con tus creencias, con lo que se te ha enseñado, con lo que culturalmente se enseña día a día. O sea, es algo como, es un trabajo, o sea, es una filosofía de vida al final del día, como comprometerse a esta revisión diaria, digamos, de cuáles son mis actitudes. Sí, vos lo dijiste, es un trabajo infinito. Sí, full, porque nunca para. Y bueno, sabe, y pues, vamos a hacer un paso número 2 a los aliados. Digamos que ya están trabajando en deconstruirse, en trabajar todas esos machismos interiorizados que tienen y que perpetúan, y escuchan diferentes podcasts o se informan de diferentes mujeres al respecto, escuchan a las mujeres. Paso número 2. Pueden llamarle la atención a las personas cercanas a ustedes, a sus amigos, a sus amigues, a sus familiares, a su hermano, a su papá, etcétera, cuando están perpetuando algún machismo o alguna violencia contra una mujer. No quedarse callado, ¿verdad? Y básicamente, de cierta manera, ser cómplice y en normalizar esas actitudes, ¿verdad? Porque cuando no decimos nada, de cierta manera, estamos normalizando que esa actitud se siga repitiendo, ¿verdad? Pero cuando empezamos a poner, ¿verdad?, como el freno y decir, hey, esto que acabas de decir, esto que acabas de hacer, está mal por esto y esto y esto, ¿verdad? Empezamos también a crear conciencia en otros hombres y a decirles como, eso que estás haciendo está mal y no lo puedes seguir haciendo, ¿verdad? Ese como llamado de atención. Ese sería paso número 2. Total. Y paso, no, mentira. Yo como, escribamos un manual. Bueno, y quiero leer porque me parece súper importante. No sé si viene de un hombre o una mujer, pero dice, siento que a veces el discurso feminista discrimina a los hombres y habla mal de ellos. Y bueno, creo que esto lo abarcamos mucho en el podcast, pero creo que esto es un sentir muy compartido por muchas personas, ¿verdad? Y creo que volvemos al punto de que los medios de comunicación han tergiversado el discurso feminista, han tergiversado lo que quiere, lo que busca y cuáles son los objetivos. Y se ha agarrado, digamos, de un montón de cosas para hacer parecer que el discurso feminista va en contra de los hombres, ¿verdad? Del hombre, y que lo quiere discriminar y que lo quiere dejar por fuera y que se quiere como poner superior a, cuando en verdad, ya lo dijimos, ¿verdad? El feminismo lucha en contra del sistema patriarcal, del patriarcado, ¿verdad? Que es un sistema que oprime a todas las personas que forman parte del sistema
especialmente a las mujeres. Y creo que esto es súper importante dejarlo claro porque creo que es algo que aleja a muchas personas, ¿verdad? Esta equiparación de feminismo es igual a machismo, ¿verdad? El machismo discrimina a las mujeres y el feminismo a los hombres. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Y si ustedes en este momento están siguiendo a alguna persona, alguna cuenta, algo que les está dando información que va por esta línea, los están desinformando, ¿verdad? Y los invito a que ni siquiera nos crean a nosotras, o sea, vayan y hagan su propia búsqueda, ¿verdad? Investiguen ustedes bajo, digamos, bajo las dudas que ustedes tengan dentro de este movimiento, investiguen, lean y formen una opinión propia, porque al final eso es lo que se necesita gente como que se meta en el tema verdaderamente y que se interese por el tema y que se informe y que no deje su información en manos de otra persona o de otras personas que tienen una, ¿verdad? Tal vez un conflicto de interés por ahí o están sesgados por ciertos temas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sabemos el cuento, ¿verdad? Sí. Bueno, es que cualquier cosa que sea esto, ¿verdad? Como de mujeres odiando a hombres, como dijimos, eso ya no es feminismo. Exacto. Eso es misandría. Y la misandría no es feminismo, pero ni cerca. Exacto, o sea, es como lo que decíamos ahora, o sea, el feminismo aboga, acuérdense, por la igualdad de oportunidades, por la justicia social. Un movimiento que odia al 50% de la población no podría tener esos objetivos en mente, porque no podría. O sea, si el movimiento aboga por la justicia social y la igualdad de oportunidades, y eso incluye a todo el mundo, ¿verdad? Incluye a todo el mundo, que todas las personas puedan vivir su expresión máxima como personas dentro de la sociedad. Desde, digamos, la lucha por los derechos de la mujer, que han sido las personas que han, digamos, sido privadas de derechos en el pasado. Entonces, es como también es un tema de lógica, o sea, pero es un tema de lógica cuando nos informamos, ¿verdad? Y sí, o sea, si sabemos que el movimiento es justicia social y derechos humanos, ni siquiera se nos pasa por la cabeza que el tema es discriminar a los hombres, ¿verdad? Claro. Pero bueno, eso es lo que inmediatamente podemos reconocer que entonces eso no es feminismo. Pero hay una cosa que yo también quiero decir con respecto a esto, y es que sí, dentro del discurso feminista hay mucho enojo, pero yo quiero que podamos entender de dónde viene este enojo, y por lo menos para mí es completamente válido, porque yo en diferentes momentos de la vida lo he sentido, he estado muy enojada con, ¿verdad?, la violencia que puedo recibir como mujer. Y como es una cosa cotidiana, ¿verdad? Hay días de días. Hay días que si vos me haces una pregunta al respecto, yo puedo sentarme tranquilamente a conversar con vos y aclararte las dudas, pero hay otros días en las que, no sé, tal vez ese día fui caminando a la pulpería y recibí demasiado acoso, entonces estoy enojada y tengo todo el derecho a estar enojada, ¿verdad? Entonces también cuando veamos a una mujer hablando sobre estos temas y se siente que está un poco enojada, podemos entender de dónde viene ese enojo, ¿verdad? Por lo menos para mí es completamente válido, y podemos, por lo menos los hombres, entender que no, digamos, es que iba a decir una mala palabra. Ya no podemos decir malas palabras. Bueno, sí, digamos, que no es que te estoy mandando a la mierda a vos personalmente cuando estoy hablando de X tema, que lo estoy hablando con una carga, digamos, como emocional, de enojo. Podés entender de dónde viene, ¿verdad? Porque es un enojo que no es solo mío, es un enojo también colectivo, es un enojo histórico también que cargamos todas las mujeres y que es completamente válido. Entonces, si vemos a una mujer hablando de estos temas con un tono un poquito enojado, no podemos caer en decir como, no, pero entonces eso es odiar a los hombres. Es como, no, ella está comunicando algo desde un lugar de dolor que le provoca enojo, y es completamente, está completamente justificado por toda la violencia que han sufrido las mujeres a nivel histórico, como dije, como colectivo y a manera individual que sufrimos cada una. Entonces, nada más quería hacer como ese pequeño paréntesis de no sentir como rechazo o juzgar cuando vemos que una mujer está hablando de estos temas con un tono de enojo, porque la verdad es que si nos ponemos a pensar, o si ustedes como hombres se ponen a pensar, es como, pucha, tiene toda la razón de estar enojada, ¿verdad? Y entonces
en vez de ponernos nosotros a la defensiva, ¿verdad? Y de no todos los hombres, no generalice, diga lo bonito, etcétera, podemos tomar como un momento y decir, entiendo de dónde viene este enojo y entiendo que no es hacia mí personalmente, sino que viene de años de experimentar violencia de manera personal y a nivel colectivo, etcétera. Entonces, ¿verdad? También podemos tener como esa empatía de cierta manera, ¿verdad? En vez de rechazar cuando escuchamos a una mujer que está hablando tal vez con un tono como enojado. Sí, creo que es la importancia de validar, ¿verdad? Ese enojo, de que es válido y que tal vez es incómodo para ciertas personas, puede ser incómodo, digamos, para vos como hombre, pero es como, más allá de tu incomodidad, es la validación de entender exacto que hay una trayectoria histórica muy densa del lado de las mujeres, tal vez, digamos, de nuestro lado tan recientemente no, o sea, tuya y mía, ¿verdad? Pero definitivamente, o sea, estamos en diálogo constantemente con chicas y mujeres que sí, y que también, digamos, o sea, víctimas de violencia, ¿verdad? Que tienen todo el derecho a estar enojadas, tienen todo el derecho a sentirse como les dé la gana sentirse, ¿verdad? Porque, o sea, fueron ultrajadas y, o sea, es un tema como tan fuerte en este sentido, pero sí, definitivamente creo que es como la importancia de validar el enojo, de saber, ¿verdad? Que, o sea, que mujeres como vos y como yo al otro lado del mundo las matan a pedradas por, ¿verdad? Por algo tan sencillo como hablar en público o expresar una opinión, ¿verdad? O sea, es como, es muy fuerte cuando uno como que, no sé, como que le cae la cora de que, mae, o sea, de verdad que hemos vivido por tantos años o han vivido mis ancestras, ¿verdad? Mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela, o sea, y para atrás han vivido tan restringidas, tan violentadas, tan silenciadas, ¿verdad? Que sí, frustra y da mucha cólera y creo que más que quejarse o sentirse incómodo es entender de dónde viene. Sí. Y me recuerdo un meme que un amigo compartió, que no sé si vamos a tener que borrar esto, no, pero es que me da mucha risa el meme, que era como, deberíamos de dar gracias que las mujeres quieren igualdad y no venganza. Y a mí me dio mucha risa y yo le dije como, mae, qué rajado, es cierto. Y él me dijo como, es cierto. O sea, como que él también se reía, pero él dijo como lo publiqué porque me pareció demasiado cierto. O sea, uno nunca lo piensa así, pero es rajado como el sufrimiento desde hace siglos que las mujeres llevan, digamos, soportando. Es muy fuerte. Digamos, yo cuando hago los episodios de La Esquina, dependiendo del tema, el último episodio, que si no lo han visto, vayan a verlo, es sobre violencia sexual y el sistema, digamos, los fallos del sistema judicial. Y haciendo ese episodio, pues yo tengo que hacer muchísima investigación, tengo que leer muchísimos informes, estadísticas, de todo. Y solamente escribiendo, leyendo esas cosas y escribiéndolo, a mí me llena, o sea, me enoja montones, ¿verdad? Porque cuando estás viendo estadísticas como de que 1 de cada 3 mujeres es víctima de violencia sexual, o que la mayoría de las víctimas de violencia sexual son menores de edad y que la mayoría y que son abusadas, o sea, la mayoría de perpetradores son personas cercanas a la víctima, ¿verdad? Que no es este hombre que se esconde en un callejón y cuando pasa una mujer sola salta para, digamos, violarla. No, estamos hablando de que eran menores de edad que confiaban, digamos, en sus familiares, ¿verdad? En su maestro, ¿verdad? Y ¿cómo? Su abuelo, en su tío, en su primo. Sí, exacto. Entonces yo estoy como leyendo estas cosas, informándome de todas estas cosas y además estudio esto, entonces estoy constantemente viendo todas estas cosas, entonces me cuesta mucho a veces no hablar desde un lugar de enojo porque realmente es indignante, ¿verdad? A mí ese episodio en especial me golpeó mucho emocionalmente porque yo veía las estadísticas y es como, esto no puede ser, o sea, es realmente indignante. Sí, muy fuerte. Entonces, sí, definitivamente está completamente como justificado el enojo que cargamos.
Y aparte cuando uno ve una estadística como esa, ¿verdad? Que 1 de cada 3 mujeres ha sido víctima de violencia sexual. O sea, cuenten ustedes en casa cuántas mujeres hay alrededor en su vida, ¿verdad? Y si tienen 3 o más, hagan la mate. ¿Cuántas de esas mujeres han experimentado violencia sexual? Y ustedes no saben, ¿verdad? Es que es muy fuerte, es realmente muy fuerte. Sí, pero bueno, nos salimos un toque de tema, pero creo que al final del día estos temas todos están unidos, ¿verdad? O sea, no hay tal cosa como uno en una gaveta y otro en otra, o sea, todo va de la mano. Y yo sí creo, yo fervientemente creo en que a través de espacios como estos y muchos otros espacios y a través de la responsabilidad personal de educarse y ¿verdad? De entender mucho más sobre estos temas, podemos tener una incidencia sobre esas estadísticas, podemos crear una sociedad mucho más humana, mucho más respetuosa, mucho más equitativa, con igualdad de oportunidades, con igualdad de respeto y bueno, básicamente como fundamentada en derechos humanos, ¿verdad? Al final del día, porque eso es el tema. Pero sí, qué fuerte es un tema como que yo creo que toca fibras muy profundas, sobre todo cuando uno es mujer y uno se mete de lleno al tema. Sí, yo me acuerdo de mi enojo en la U, o sea, era algo, a mí se me salían las lágrimas de la ira, me acuerdo hablando con personas del tema, porque era algo como que tocaba fibras mías que yo ni siquiera sabía que estaban ahí, ¿verdad? Y como que, pues sí, de experiencias también que uno tiene, más personales, y como que uno se va dando cuenta y es como que le quiten a uno una venda de los ojos y pues ver un toque como o sea, como lo gacha que está la realidad en demasiados ámbitos todavía y eso frustra, pero bueno, parte de eso es, digamos, ¿verdad? Como por lo que uno lucha y por lo que uno sigue como aquí, porque ese es el motor, ¿verdad? Como algún día por lo menos saber que lo que uno hizo o como uno decidió vivir o los valores que uno decidió perseguir en la vida de uno personal, de alguna manera u otra, influyeron positivamente en la vida de otras personas. Sí, y al igual, o sea, al mismo tiempo, espacios como estos más bien salen como con la esperanza de crear un cambio, tener un impacto positivo, porque, o sea, digamos que con premisa podamos ayudar a una mujer, podamos ayudar a un hombre a cambiar sus actitudes, ya es un montón, ¿verdad? Ya es crear un impacto positivo, que al final esa es la razón de este podcast, ¿verdad? Total, 100%. No sé si hay otra, pero a mí también me gustaría hablar de la frase de ni machismo ni feminismo, igualismo. Entonces, cuando decimos ni machismo ni feminismo, una vez que ya entendemos que el machismo y el feminismo no se pueden equiparar, sabemos que esta frase no tiene sentido, ¿verdad? Porque es decir, como, ok, en todo caso sería decir ni machismo ni misandría. Pero entonces, si no querés ni machismo ni misandría, automáticamente se cancelan y lo que queda es feminismo, ¿verdad? Lo que viene a quitar esas dos cosas es el feminismo. Entonces, una vez que entendemos los conceptos, sabemos que esa frase no tiene sentido. Sí, exacto. O sea, esa frase lo que denota es que la persona que la está diciendo no está lo suficientemente informada como para formular una opinión al respecto, que todo bien, como dijiste vos. No, más bien está desinformada. Por eso, no está suficientemente informada. Que es como dijiste vos, no importa no estar suficientemente informado, ¿verdad? Pero entonces mucho cuidado con el discurso que replicamos si no sabemos lo suficiente de un tema, ¿verdad? O sea, que importante este punto, ¿verdad? O sea, antes de replicar un discurso que vimos en un meme o que vimos en un articulillo ahí, ¿verdad? Que nada que ver, tomemos nuestra información en nuestras manos, o sea, seamos más proactivos en eso, o sea, busquemos sobre las cosas que nos interesan. Todas las personas que nos respondieron aquí en la cajita de preguntas, un montón decían como, la verdad no sé suficiente, me quiero informar más, la verdad no he leído lo suficiente, la verdad no puedo dar una opinión porque la verdad no siento que,
bueno, ok, entonces infórmense, o sea, está perfecto que lo, ¿verdad? Que más bien sepan. es como el primer paso, poder decir como la verdad no estoy suficientemente informado, porque qué peligroso alguien que no está informado, que aún así esté dando opiniones así tajantes si no está informado o informada. Exacto. Y creo que también hay espacios, o sea, espacios como estos también abren mucho como, digamos, esta cajita de preguntas en donde podemos abrir una discusión con lo que ustedes en serio piensan y nadie los va a juzgar o las va a juzgar o, ¿verdad? Es anónimo. Entonces, creo que es súper importante como aprovechar también de estos espacios, que me imagino que también existen muchos más, en donde podemos como poner a prueba lo que estamos creyendo y podemos, digamos, tal vez, o sea, tener la sorpresa de salir pensando otra cosa totalmente diferente que está más alineada con lo que sentimos sobre el mundo que queremos, ¿verdad? Sí. Jinx. Bueno, yo creo que me encantaría ahondar un poquitito más en por qué el movimiento se llama feminismo y no igualismo, que es esa frase de ni machismo ni feminismo. Yo creo en el igualismo, pero ya nos pasamos como 20 minutos y veo a Lauren atrás como ya tienen que terminar. Entonces podríamos dejarlo para otro episodio donde podamos hacer una dinámica parecida, si les parece. Entonces responder eso queda pendiente, pero bueno, nada más como siempre comentarles, recordarles que la mejor manera de apoyar espacios como estos en los que todos podemos aprender es por medio de Patreon. Pueden ingresar a www.patreon.com/nopasanaoficial y hacer sus contribuciones. Hay diferentes montos con los que pueden contribuir y tienen diferentes beneficios a cambio. Y la segunda mejor manera de apoyarnos es interactuando con el contenido, dándole like, comentando, dándole share, guardándolo también, guardar los videos. Y eso sería. Nos pueden dejar sus comentarios abajo, qué otras dudas tienen. Y nos vemos en el próximo episodio de Con Permisa. Nos vemos. Chao. Bye.